iniciamos con su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la sexualidad? Aquí por TV UGED. Sí, no quiero continuar sin antes agradecerles muchísimo el favor de su atención ahí en la comodidad de su casa. Y bueno, vamos a tener un tema ahora, la continuación de la semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de parafilias y vimos un continuo en conceptos de carácter teórico, histórico, teórico y clínico. Y hoy vamos a continuar precisamente para puntualizar en algunas de las parafilias que sean un tanto cuanto más comunes y precisar los conceptos sobre estos detalles. Y bueno, como la semana pasada, hoy también nos acompaña Iván Reyes Alcalá, licenciado. Doctor, mucho gusto. Encantado. Qué bueno de estar aquí otra vez acompañándolos Desde y luego. pues con este tema tan interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante, público televidente. A veces ya las cosas han evolucionado en función de la teoría y de la técnica. Entonces vamos a ver ahora precisamente sobre las parafilias ya más en concreto, recordando que la parafilia se va a particularizar cuando va a sustituir el coito entre una pareja, vamos en este sentido, heterosexual. Si ya no se da de esa manera, aparece la parafilia. Así es, Iván. Así es, pues sí, ¿verdad? Puntualizando como este término, ¿verdad? Bien puntualmente, hay que aclarar que el término parafilia es más que nada un término clínico usado por una asociación, podemos decirlo así, muy específica, ¿no? En este caso es la Asociación Psiquiátrica Americana, el APA, y es pues de las grandes instituciones a nivel mundial. Digamos que ofrece un consenso, ¿verdad? No determina realmente una situación en específico como trastorno, pero ofrece estudios como muy fundamentados, muy validados, con rigor científico, y pues de ahí nace el libro, ¿no? Del DSM-5 actualmente, donde se van clasificando los diferentes tipos de comportamiento que llegan a ser hasta cierto punto perjudiciales para las personas, para la pareja, para la sociedad, y pues bueno, de ahí ir determinando como algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Las parafilias, doctor, precisamente, ¿verdad? Recordar tal vez un poquito del programa pasado, por si alguna persona por ahí se lo perdió. Desde luego. Parafilias pues indican, ¿no? Como muy precisamente la situación, como ya lo mencionaba, en donde el placer erótico sexual se tiene a través de una actividad que no involucra el coito. Entonces empiezan a tomarse diferentes expresiones comportamentales en la expresión de la vida sexual erótica, donde no tiene que ver muchas veces ni con la pareja, ni siquiera tampoco con la finalidad coital, y yo creo que mucho menos reproductiva, ¿verdad? Porque cuando hablamos de parafilias, pues naturalmente ya no hay un contacto con una persona, y en muchas ocasiones ni siquiera con otro ser humano, ¿verdad? O hombre o mujer o lo que sea, pero ya no hay contacto con un humano. Entonces pues se suspende esta parte de la reproducción, que para muchos sería importante, ¿no? Y lo pueden pensar de esta manera. Hasta cierto punto puede ser válido, ¿no? Respetando las creencias de las personas, de cómo sean, cómo hayan crecido, pues bueno, para muchos la finalidad es la reproducción. En este caso la reproducción inherentemente pues no va a ser posible, ¿verdad? Por principio... Por obvio. Por principio de cuentas, ¿verdad? O sea, ya cuando hay una parafilia estrictamente, pues no hay. Otra expresión, ¿no?, que usamos también es desde el ámbito sexológico y que creo que se está extendiendo un poquito más, son las expresiones comportamentales de la sexualidad, que comentábamos el programa anterior, precisamente pueden ser en una clasificación erótica y en una clasificación neurótica. La que nos interesa en este momento y en este programa, pues es exactamente las expresiones eróticas, precisamente. Esta clasificación, digamos, o este nuevo nombre, como dice, que ha ido evolucionando poco a poco, pues bueno, también tiene como su consenso, ¿verdad? ¿Hasta dónde es una enfermedad o hasta dónde no? Porque la palabra parafilia inmediatamente nos lleva a pensar en trastorno, en enfermedad, en algo, por utilizar la palabra, que no es normal, es decir, anormal. Entonces, por principio de cuentas, doctor, ¿no cree usted que podríamos hablar acerca del criterio de normalidad y anormalidad?
¿Hasta qué punto llega a ser normal un comportamiento y hasta qué punto no? Sí, lo normal y lo patológico, vamos a decir, está en un mismo plano. Así es. Dependiendo de dónde se va a sintonizar, ¿verdad? Así es. Para clasificarlo como normal o anormal. Claro. Y tenemos también varias perspectivas, digamos, ¿no? Para hablar acerca de estos criterios de normal y patológico, normal y anormalidad, en donde tiene que ver el punto de vista desde diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una normalidad y anormalidad de estos dos criterios desde una perspectiva, ¿por qué no decirlo?, estadística. Si estamos hablando de números, si estamos hablando de frecuencia en que se presenta determinada situación, pues podríamos decir, ¿no?, que los puntos medios, los números medios nos pueden decir qué es la conducta más esperada. Aquellos números que sobresalen de ese promedio o que se quedan atrás, pues son como los menos frecuentes. Y ahí tenemos un criterio de anormalidad, todo aquello que se sale de esta frecuencia, a la que se suman ciertos números donde se presenta determinada actividad. Podríamos hablar también de una normalidad desde el punto psicológico, como lo comentábamos en el programa anterior. Freud nos dice, ¿verdad?, toda aquella actividad sexual erótica que no tenga como finalidad y objeto una persona, el intercambio de fluidos y por último la reproducción, es perverso. Es perverso, así es, y la palabra está como muy fuerte también, ¿no? Es perverso, es anómalo, es patológico. Podríamos tener otra perspectiva, tal vez una perspectiva médico-biológica. Si hablamos de esta perspectiva médica, estaríamos hablando de que la normalidad, en muchos de los casos, y como es entendido desde el ámbito médico, es todo aquello que causa algún daño, ¿no?, un deterioro propiamente biológico y que consecuentemente pues traerá algunas consecuencias tal vez personales, sociales, etcétera. Ok, en ese sentido de lo normal y lo patológico, llega una persona y dice, ya no queremos ir a visitar a mi tío, porque ahí está haciendo sus cosas con animales. Y entonces los niños lo ven, o tememos que ellos lo vayan a ver, o que vaya a dañar a los niños. Entonces estamos perfilándonos por una zoofilia. En lo que claro, ya, en específico. Sí, zoofilia, en la que ya no existe ni situación de relación heterosexual ni con una persona, sí en búsqueda de placer, cambia el objeto de satisfacción y obviamente no hay reproducción. Claro, la finalidad, ¿verdad?, que viene siendo totalmente el placer, no erótico. Hablemos de esta parte de zoofilia. Claro. Zoofilia, una parafilia que es común, ¿verdad?, dentro del lenguaje que utilizamos todos en sociedad, y a veces hasta podemos hacer chascarrillos, ¿no?, en cuanto a estos temas. La zoofilia, tendríamos que tomar en cuenta diferentes puntos de vista, ¿verdad? Dice algunas de las declaraciones de los derechos sexuales que están inscritos por la Asociación Mundial de Salud Sexual y Sexológica, y bueno, también con coordinación a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Dice, ¿hasta dónde termina y dónde empiezan mis derechos? ¿Hasta dónde puedo yo actuar y hacer algo que para mí sea placentero, que para mí represente pues una actividad que me agrade, y hasta dónde tengo que dejar de hacerla? Y en el punto de la zoofilia, de esta parafilia, bueno, hay quien dirá, muchos grupos tal vez defensores de los animales dirá, el pobre animal qué culpa tiene, ¿verdad? No se defiende. Claro, o sea, y el animal realmente no pide o no tiene este deseo de satisfacción erótica. Casi en todos los animales esta actividad de copulación se guía por un instinto más que por un placer, por un instinto de reproductividad. Entonces, si nosotros hablamos de que una persona llega y tiene relaciones con un animal, pues desde ese punto yo creo que es bastante entendible, vaya, cómo es que va a estar dañando, porque hasta cierto punto sí está dañando un animal, está creando, ¿verdad?, una atmósfera incómoda, aunque no lo queramos ver para cierto animalito, un perro, un gato, un chivo, una gallina. Y en ese punto está transgrediendo los derechos de los animales. Otra cosa, porque tal vez se podría juntar, ¿qué pasa si lo ve la familia? Este es un trastorno o una conducta, podríamos decirlo, que se da mucho en comunidades un tanto reducidas, en ranchos, en pueblos, en ciertas comunidades, ¿no?
existe más la prevalencia, sí, hay datos que nos arrojan que hay mayor prevalencia. Tal vez sea este mismo contexto sociocultural que los lleva a esta situación. Decíamos acerca de la zoofilia, ¿es el placer erótico por tener contacto y relaciones sexuales con los animales? Sí, de alguna u otra manera, no necesariamente tendría que haber penetración, pero de alguna manera llegaría a ese máximo estado de placer erótico, en muchos casos el orgasmo, a través del contacto con un animal, e insisto, no necesariamente a través de la penetración. Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo que nos pone usted, doctor? Si es una persona donde también lo ven los nietos, lo ven los hijos, lo ven más personas, y empieza a quejarse la comunidad, empieza a quejarse las personas que se encuentran alrededor, pues bueno, ahí tendríamos que investigar, indagar un poquito acerca de la personalidad del individuo, ¿verdad? Una cosa es tener como este placer sexual y cada quien elige cómo lo obtiene, y volveríamos un poquito en esa controversia, pero no hay que meternos tanto de hasta dónde terminan los derechos de uno y dónde empiezan los otros, ¿verdad? Y dónde empiezan a transgredirse los de los demás. O sea, tal vez si su actividad parafílica fuera en un lugar en donde no fuera percibido, reservado, no estaría alterando tanto. Ahí entraríamos en varias situaciones y yo pienso que para todas las parafilias, podemos mencionar algunos ejemplos, la zoofilia, podemos mencionar que es con animales, el voyeurismo, el placer sexual por observar a las otras personas, podemos hablar del exhibicionismo, el placer erótico por mostrarse, ¿no? Y típicamente pues desnudos, ¿verdad? Podemos hablar de la coprofilia, podemos hablar de todas las parafilias, todas aquellas actividades que nos lleven a un placer erótico sexual, que no sea, como lo mencionamos, directamente con una pareja y esté, digamos, sustituyendo a esta pareja, ahí sí podemos hablar de un problema. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que hablar de en dónde llega a transgredir los derechos de las demás personas y dónde no. Y tendríamos que hablar de otro criterio, hasta dónde llega a sustituir a la pareja y en dónde no. Porque podemos hablar en el caso de esta persona zoofílica. Le gusta el contacto con los animales, una parte importantísima de la sexualidad, la fantasía. Sin fantasía yo creo que sería casi imposible, ¿no? Llegar como a este placer erótico. Entonces, si esta persona se excita con animales, tiene un placer, un orgasmo, pero lo puede hacer a través de imágenes, a través de un documental de televisoras de compañías reconocidas, puede ser, pero no sustituye el coito, no sustituye las relaciones con su pareja, entonces, ¿cuál sería el problema, verdad? Si sigue teniendo relaciones con su pareja, si son placenteras, si la respeta, si hay una vinculación afectiva. Aunque tenga el closet lleno de esas películas. Claro, a lo mejor tiene todo el closet lleno de películas, ¿verdad? De documentales. Y entonces él en su momento, privadamente, en su baño, en su recámara, en algún momento que tenga oportunidad, se autoerotiza con estas herramientas, pues bueno, ¿cuál sería el problema, no? El problema sería cuando la mujer o la pareja, sea hombre o mujer, llega a la consulta y dice, es que ya no me pela, ¿verdad? Ya no me hace caso, ya no le soy atractivo, ya no le soy atractiva, porque ahora ya nomás está con los animalitos. Ahí sí hablamos de un problema. Un ejemplo de otra parafilia, la coprofilia, el placer sexual que involucra heces, ¿verdad? Regularmente humanas o puede ser también de animales. Entonces tal vez puede sonar desagradable para algunos, tal vez puede sonar algo atractivo para otras personas, ¿verdad? Que nos estén viendo, tal vez no. ¿Hasta dónde sería una parafilia? Sería un trastorno realmente esa actividad que lleva a un placer sexual. Tal vez si la pareja no le gusta jugar con heces y le ha dicho y le ha suplicado y no le gusta y empieza a traer consecuencias en el matrimonio, en la pareja, entonces sí podemos hablar tal vez de un trastorno, algo que es objeto de atención clínica, ¿verdad? Por psicólogo, por sexólogo, por psiquiatra. Sin embargo, si la pareja comparte este gusto, ¿qué pasaría? Tampoco hay problema. Entonces no habría un problema, ¿verdad? Si los dos parejas comparten este gusto, son felices y los lleva a un placer sexual máximo, pues bueno, ¿cuál sería la situación? Habría que dar recomendaciones, tal vez de higiene, de lavado, qué hacer antes, durante, después, para que no vaya a ocurrir por ahí alguna infección, ¿verdad? De diferente tipo. Sí tienen que tener ciertos cuidados, sí tiene que haber
como varias recomendaciones, pero tendríamos que analizar este fenómeno, ¿verdad?, social y personal de una manera muy puntual, muy específica y abarcarlo de una manera bien integral, porque si no entonces vamos a patologizar a todos, es decir, vamos a ponerles una etiqueta de estás enfermo porque te gustan los animales, porque te gustan las heces, porque te gusta mostrarte desnudo, porque te gusta observar. Todas aquellas personas que hayan visto alguna película con un material de contenido sexualmente explícito, pues hasta cierto punto tienen, o me atrevería a decir, tenemos cierto grado de voyeurismo, porque nos gusta observar. ¿A quién no le gusta observar su pareja? Tener juegos eróticos, observar a la pareja en baby doll, algo sexy, algo bonito, ahí hay voyeurismo. Y tenemos, en ese caso y en sentido estricto, seríamos parafílicos. Pero si ese juego nos atrae, nos gusta, ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Siempre ser como bien claros, bien específicos y abordar este tema de manera muy integral. Si no, vamos a enfermar a todo mundo. Y no es el tema enfermar a todo mundo, ni que todo el mundo esté enfermo, sino de cómo nosotros vamos a poder vivir, ¿verdad?, como con estas cosas. Es decir, si alguna persona está excluyendo a la pareja o está agrediendo de alguna manera a algunas otras personas, entonces es digno de una buena historia clínica, Claro. de un buen diagnóstico, ver qué es lo que está pasando para que sea atendida esa parafilia, y en particular con ese paciente o esa persona. Así es. Pero no podemos generalizar, público televidente, que si alguna pareja tiene alguna práctica de búsqueda de erotismo, de placer, y los dos congenian en lo mismo, pues bienvenido y adelante. Claro que sí. Por ejemplo, algo que suena mucho también, doctor, puede ser el sadismo y el masoquismo. Es algo que se pone de moda también, ¿no?, como en ciertos momentos, y que de repente se empieza a abundar en el tema socialmente, ¿verdad? No exclusivamente entre profesionales de la salud, pero empieza como a surgir mucho el tema, ¿verdad? Aquel que le gusta ser sádico y aquel que le gusta que sean sádicos. Entonces está el masoquista y está el sádico, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Hay prácticas muy frecuentes y regularmente estas parejas se encuentran y congenian, ¿verdad? Nuevamente tendríamos que hacer pienso yo, una recomendación muy cuidadosa, con mucha cautela, porque el sadomasoquismo realmente sí es una práctica un tanto peligrosa, y hablo desde mis prejuicios, ¿verdad? A mí me parece peligrosa, tal vez no a toda la gente, pero si se están empleando instrumentos que dañan a la persona de alguna manera, si los dos congenian, pues vaya, no hay un problema. Tendrían que llegar a un acuerdo, un consenso de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y toda esa práctica del BDSM tiene como ciertas estrategias y técnicas muy específicas entre quienes lo practican. Siempre hacer esa recomendación, si te gusta y a ti también, y no van a causar un daño realmente irreversible, entonces pueden disfrutar de su sexualidad. Hay que tener una sexualidad integral. Tal vez esas prácticas, ese erotismo puede sustituirse a través de la fantasía. Tal vez a través de la fantasía se puede sustituir la práctica real, tal vez de dañar a algún animal, y entonces ver documentales, ver revistas o comprarse un peluche, ¿verdad?, de un tigrecito, una jirafa, yo qué sé, y entonces tener como esta fantasía, y tal vez pueda llegarse como a cierto placer a través de esta práctica, ¿verdad? Hay vastas recomendaciones, hay tratamientos específicos desde una línea psicológica, desde una línea psiquiátrica, que pueden ser tomados en cuenta y que deben de ser tomados en cuenta para el tratamiento cuando sí se presenta un trastorno. Entonces el detalle, Iván, estará en que a esa persona o esa pareja en particular puede estar primero siendo evaluada con una buena historia clínica, como comenté, y hay diferentes tipos de tratamiento. Claro. Y puede someterse a ello. Claro que sí, claro que sí. Cuando hablamos pues, precisamente de una enfermedad, lo que buscamos en el área de la salud, ¿verdad?, y en específico de la salud mental, pues es poder brindar un tratamiento, ¿verdad? Si hablamos, no dejamos de lado y no decimos que no existan las parafilias o que no existan expresiones comportamentales de la sexualidad erótica que sean dañinas, sí las hay. Y sí se daña a la pareja, y sí se llega a dañar a la propia persona. Eso es objeto de atención. Hacer una recomendación bien importante,
para el público general y para nuestros colegas que nos están observando probablemente, es hacer una historia clínica bien amplia, bien objetiva y fuera de prejuicios. Yo creo que esos 3 elementos tienen que conservarse, no nada más en sexualidad, sino en toda la atención del paciente, y pues que el público televidente sepa que quien nos dedicamos a la salud mental, tenemos como esos lineamientos siempre, ¿no? Claro. Fíjese, público televidente, cómo es importante que haya este tipo de programas en donde hay buenas noticias en el sentido de que todas las cosas tienen posiblemente un tratamiento, que tienen un buen pronóstico si usted acude, si su familiar necesita algún tipo de esta ayuda, adelante. Iván, el tiempo se nos terminó. Nuevamente se nos acaba, Sí, doctor, pero pues te con mucho agradezco. gusto compartimos. Muchas gracias. Claro que sí. Y nada más me resta despedirme de usted esperando que este programa pues haya ilustrado un tanto cuanto en estos temas tan controversiales y tan difíciles. Y nada más me resta solo agradecerle el favor de su atención y recomendarle que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.